Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Ay, profe, vea, el podcast de hoy para nosotros es supremamente importante porque ya es como el último. Y en este podcast voy a acercarme a mi mamá. Hace 25 años, si los que se han visto este podcast se han dado cuenta que yo soy demasiado chillona, soy demasiado necia. Y entonces, en una escuela de padres, llegaron y le iban a poner una queja a mi mamá de que yo no dejaba dar clase. Cosa que era real, porque pues hay que aceptarlo, yo era muy necia en clase. Y entonces llegaron y empezaron en la escuela de padres a decir, y mi mamá llegó y empezó a hablar con la señora que tenía al lado, y hablar, y hablar, y hablar. Y en esas llegó y le iba diciendo a la profesora, ¿yo cómo le voy a llamar la atención a Diana Quintero si la mamá no me deja dar clase? Y así, o sea que tal palo, tal astilla, totalmente. Cuénteme, profe, ¿cuál fue sus hace 25 años? Hace 25 años, bueno, muchas cosas. Estaba trabajando con una población muy pobre en el Perú. Hace 25 años nació mi sobrina. Yo amo mis sobrinos, me encantan. No sé, hay como muchas cosas que te marcan en la vida hace 25 o hace 20 años. Dios mío, estuviste en Perú, ¿qué tal es la experiencia? Bien, la verdad muy enriquecedora. El servicio siempre te enriquece. Claro, porque el trabajo social como carrera es una carrera para la gente, Así es. hacia afuera, una carrera en salida. Claro, tú no estudias trabajo social para llenarte de plata, no. Estudias trabajo social para servir. Es que si no ya estaríamos en Dubái. No ambiciono. No está dentro de mis ambiciones. El servicio sí es una ambición. Así es. Ese sí es, Y hacerlo cada vez mejor. Y desde el maravilloso. corazón. Hay una cosa muy importante, profe, y es que a través de todo este tiempo, nosotros hablamos de que Peregrinos de la Esperanza nos mostró un montón de temas, ¿cierto? Nos habló de que teníamos que pensar en los jóvenes, en la función, no en la función, en el papel de la mujer, de la psicología, que también es supremamente importante en nuestros tiempos, de hablar del medio ambiente, de la justicia social, del diálogo interreligioso, que es una cosa increíble. También hablamos de que teníamos que estar pendientes de todo lo que es el arte, porque el arte también hace parte del jubileo, a ver, ¿qué me está faltando? Yo siento que me falta uno. Las comunicaciones sociales. Las comunicaciones son supremamente importantes y la misión que tenemos en el jubileo. Y después de que nosotros hicimos ese barrido de 9 temas durante todo este año, apoyados en esa bula tan hermosa que nos dejó San Francisco, el Papa Francisco, nosotros tenemos ya una tarea. O sea, el futuro de la iglesia parte a partir de esa esperanza que nos mostró, que nosotros mostramos de a poquitos, pero que el Papa Francisco nos mostró en su bula, cómo podemos empezar a juntar, porque es que son muchos temas y muchos que nos quedaron sin hablar, porque hay que ser sinceros. Claro. ¿Cómo podemos llegar y decir, bueno, podemos juntar esta esperanza que nos quedó de peregrinos, de peregrinar, cómo la empezamos como a llevar hacia afuera, hacia la gente? Mira, en ese sentido y parte del tema que vamos a trabajar hoy, el Concilio Vaticano II nos dio muchas luces, ¿no? Es un concilio que está cumpliendo 60 años, pero que para muchas personas aún es totalmente desconocido. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, el concilio marcó como un antes y un después de la postura de la Iglesia frente a todos esos desafíos, ¿no? Nadie va a poder negar que un documento trascendental como la Gaudium et Spes, ¿no es cierto?, significa gozos y esperanzas, marcó porque precisamente fue la Iglesia, ahí se presenta en ese documento, que de paso los invito a todos a que lo leamos, ¿qué tiene que decir la Iglesia frente a todos esos desafíos que tú has planteado y más, ¿no? Entonces, en ese sentido, este documento que empieza así: los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los hombres de nuestro tiempo son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de todos los discípulos de Cristo. Nada de lo humano
nos es ajeno. O sea, nada de lo humano puede hacerle ajeno a un discípulo de Cristo. Es decir, tiene que interpelarlo y el discípulo de Cristo tiene que decir algo respecto. Eso es lo que hizo la Gaudium et Spes. Hay una cosa muy importante, hace poquito leía de un filósofo contemporáneo que realmente me tiene un poquito cautivada, y es de Byung-Chul Han, y él decía que la esperanza era como la luz de la mañana. Y haciendo referencia a eso que vos estabas hablando del Concilio Vaticano II, que no es solamente ese documento, sino que el concilio tiene un montón, pero pues no nos alcanzaría un solo capítulo para... Un año. Nos tocaría un año completo sobre eso, pero él decía que la esperanza era la luz de la mañana, y yo veo el Concilio Ecuménico Vaticano II como esa luz de la mañana para esta nueva generación. Y es muy interesante porque ya llevamos 2 generaciones desde que salió el Concilio Vaticano II, ya llevamos 2 generaciones y aún así todavía estamos, no sé si está bien decirlo, en pañales, que apenas estamos como ahí gateando, caminando. Por ejemplo, avances que hubo, que la iglesia todavía lo tiene, lo del misal, pues que también es un avance, pero como te digo, todavía seguimos en pañales 60 años después. Es que lamentablemente ha faltado mucha difusión, es normal, o sea, es normal que en la iglesia los procesos son como lentos, ¿no? Todos quisiéramos que, y sobre todo por esto, como decía el Papa Francisco, este proceso de rapidación, que todo es rápido, todo lo queremos ya, hace a veces más difícil, ¿no?, que entendamos que hay procesos que tienen que ir entrando a la mente, al corazón, a la vida de las personas, a los que somos miembros de la iglesia. Entonces yo creo que algo de eso ha pasado. Inclusive hay una entrevista, por ejemplo, que concedió el Papa Juan XXIII en su época, y él decía que en la iglesia se había acumulado mucho polvo durante muchos siglos, y que era necesario abrir las ventanas, y que lo que él quería era como sacudir un poco de ese polvo. Digamos que eso era de alguna manera la inspiración al Papa Juan XXIII de convocar este Concilio Ecuménico Vaticano II. Para mí, habrá quienes digan no, porque ha generado y sigue generando controversias. Ha sido un acontecimiento profético, y en ese sentido retomo tu imagen de como una luz de la mañana, ¿no? La luz en la mañana, tú ves que empieza como a ir dando claridad, y al principio no se ven claras muchas cosas, pero cuando ya sale, ¿no?, cuando ya conocemos, cuando empezamos a entender, a leer la realidad con las luces que nos ofrece el concilio, entonces empezamos a ver las realidades, los problemas, las personas, los desafíos con otro matiz, ¿no? Antes del concilio, buena parte de la postura de la iglesia era de protegerse, de defenderse, y el Papa dice, no, vamos a ensayar la medicina de la misericordia. Eso es lo que vamos a ofrecer. Vamos a ofrecer el mejor servicio, el mejor gesto de solidaridad y de caridad que la iglesia puede tener con el mundo. Y cuando digo la iglesia no estoy diciendo la jerarquía, estoy hablando nosotros los cristianos de a pie tenemos. El de a pie, el raso como nosotros. El mejor servicio de caridad es dialogar con el mundo, dialogar con las personas. Entonces, hoy que hablamos tanto del diálogo, hace 60 años ya la iglesia estaba hablando del diálogo en el concilio. Luego en Ecclesiam Suam, el Papa Pablo VI también casi que toda su encíclica es hablando cómo dialogamos los cristianos con el mundo. Después de ahí vendrán otros documentos, etcétera. Pero pienso que esa lucecita, me gusta mucho esa figura que usas, porque creo que es eso, el concilio. Por eso nosotros acá en la Facultad de Teología tenemos un programa de radio en la emisora Sin Igual que se llama Teología en Acción. Todo este año lo hemos dedicado a profundizar, a aterrizar ese conocimiento, porque necesitamos conocer ese concilio, qué dijo, qué luces nos da para la vida, cómo podemos los cristianos vivir mejor en el mundo y ofrecer un servicio auténticamente cristiano, ahí donde estamos. Y es maravilloso porque hay una cosa muy importante, es nosotros leemos el concilio. O sea, yo, por ejemplo, mi trabajo de grado para
que era enfocado en música, en la música litúrgica a la luz del Concilio Vaticano, Ecuménico Vaticano II. Nosotros lo que hicimos fue una fotografía de lo que pasaba en varias parroquias y nosotros empezamos a leer el concilio y no leímos Sacrosanto, que era el más, que era el de enfocado en la liturgia. Y nosotros empezábamos a leer eso y había, yo que soy metida en la iglesia y en este cuento desde hace mucho rato, a mí me costaba, porque habían cosas que uno dice, eso es difícil, ¿cierto? Pero, por ejemplo, mi compañera era como, venga, no, explíqueme desde ceros, porque ella no era nada, ella era católica fría, lo que uno llama una católica helada. Ella era así. Entonces, era muy complicado. ¿Y cómo entonces ahora, con este tipo de programas, con este tipo de actividades, con este tipo de situaciones, donde les llevamos, digamos, más masicita? Así es, mascadito. Mascadito, cómo la iglesia pone en acción todo ese concilio, cómo podemos poner en acción todo ese peregrinaje de la esperanza, cómo lo ponemos a la iglesia. Mira, yo creo que el documento al que tú te has referido planteó una reforma muy interesante que fue la reforma a la Sagrada Liturgia, ¿no? Es decir, y uno de los elementos importantes fue, antes las misas se celebraban en latín, los que participaban en la misa no entendían nada, por eso se usaba la campanita para decir, vea, este momento de la consagración, entonces ya la gente sabía que era un momento sagrado y se arrodillaba, pero mientras tanto la gente que hacía rezaba el rosario, el Vía Crucis, la novena al Santo 1, al Santo 2, al Santo 3, o sea, no había una auténtica participación de la comunidad en la celebración de la Eucaristía. Esa reforma fue interesante precisamente por eso, porque es que la cena es una experiencia comunitaria, así nació. De alguna manera lo que hace el concilio es volver al origen, volver a las fuentes primeras, en todo. Irnos para allá. Entonces es volver a la fuente, volver al Evangelio, volver a la Sagrada Escritura, volver a la experiencia de esas primeras comunidades que tienen mucho que enseñarnos. Entonces, cuando eso pasa, esa sola experiencia, o sea, ha habido muchos movimientos previos antes del concilio, unos promoviendo la reforma a la liturgia, otros promoviendo el diálogo con el mundo, otros promoviendo una sana vivencia de la fe, realmente que la celebración eucarística se tradujera luego en la vida cristiana, o sea, que la vida cristiana fue una prolongación de lo que celebramos. Eso es algo muy hermoso que nos ofrece, digamos, de manera particular ese documento, pero lo que hace la Gaudium et Spes es toca temas, tiene dos partes. Una primera parte va a definir la antropología cristiana, es decir, ¿qué entiende la iglesia? ¿Cómo entiende la iglesia al ser humano? Y obviamente entendemos al ser humano desde la fe. Y a partir de esa postura va a decir, muy bien, si para nosotros, como iglesia, los seres humanos son hijos de Dios, independientemente de que estén bautizados, que eso es muy importante, o sea, porque no es, estos son hijos de Dios, esto no. Todos hemos sido creados por Dios, ningún ser humano tiene vida si no es porque Dios se la ha dado, y eso es un precedente importante. Y luego va a decir, muy bien, a partir de esa concepción, ¿no?, de un hombre que por ser hijo de Dios, que por ser redimido por Cristo, que se encarnó y asumió nuestra condición humana, todos los seres humanos son dignos. Ese es que, como te digo, una base, un fundamento, un principio de lectura y de acción, ¿no? Cualquier ser humano es digno. O sea, para un cristiano, cualquier ser humano es digno, sin importar raza, credo, color, opciones políticas. Es un ser humano, si está existiendo, está respirando, es un ser humano y ese ser humano es un digno. Otro elemento importante, otra base importante que nos va a dar el concilio, que sirve tanto para la iglesia como para nosotros, y es todos debemos trabajar por el bien de todos. Eso se llama bien común, ¿no? Entonces, la búsqueda del bien común debe ser un afán de cualquier cristiano, pero de cualquier hombre que viva en la sociedad, porque es importante también entender que el concilio no se dirige solo a los cristianos, sino es la primera vez que un documento eclesial se dirige
a los hombres y mujeres de buena voluntad. Es decir, reconoce que hay muchas personas que, aunque no son cristianas, católicas, son personas que tienen bondad en su corazón y que quieren trabajar por el bien de la comunidad. Entonces, esos dos principios yo creo que son fundamentales para la iglesia y para cualquier persona. ¿Sabe qué me recordó, profe? Ese es la película de La Carta. Que mira que ahí se puede ver lo que vos estás hablando de personas que están pensando en el bien común sin necesidad de ser católicos ni practicantes, ni siquiera tienen que creer como tal en Dios, sino que ellos le quieren hacer algo por los otros. Tenemos una chica que piensa en la juventud, tenemos un joven que piensa en la pobreza, tenemos un indígena, Un líder indígena. que piensa en el Amazonas, tenemos una pareja que piensa en la vida salvaje, y son personas de buena voluntad que perfectamente ese Concilio Vaticano que habló hace 60 años le sigue hablando a ellos ahora, y es muy lindo. Y ahí viene Mina y nace esta otra pregunta, y es ¿cómo aterrizamos eso? No solamente en la persona, sino, por ejemplo, en los hogares. Porque nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una buena voluntad y vamos a, no sé, vamos a ir a un orfanato. Vamos a ir a llevar chocolate con pan a las personas que habitan en la calle en las noches. Vamos a llevarle, pero es que el primer lugar es mi casa, son las 4 paredes donde yo duermo, donde yo convivo con mi mamá, en el caso mío con mi gata, o convivo con mi papá, con mis hermanos, con mi pareja. ¿Cómo podemos coger ese concilio, este peregrinaje, y mandarlo a la casa? Mira, yo creo el Papa Francisco fue un papa del concilio. No hay nada que él haya enseñado que no tenga fundamento en el Concilio Vaticano II. Pueden decir lo que quieran, pero es el magisterio del Papa Francisco es un magisterio que ha bebido del Concilio Vaticano II y de las conferencias episcopales latinoamericanas, o sea, el documento de Medellín, Puebla, Aparecida, Santo Domingo. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta en eso, porque una de las cosas, el Papa en ese estilo tan pastoral nos digería todo, ¿no? Y hay dos palabras que son claves y que no, ojalá que no se nos olvide. Una palabra del Papa era primerear, que está en Evangelii Gaudium, en el capítulo 1, que también le recomiendo que se lo lean. El Papa habla de primerear, es decir, poner primero al otro, que eso es una cosa nueva, ¿no? Eso está en el Evangelio, ¿no es cierto? No, hay que amar al prójimo como a mí mismo. Y otro es salir a las periferias, o sea, su tema de la iglesia, a partir de ese documento Evangelii Gaudium, que fue, digamos, su documento programático, el que marcó como la ruta de su ministerio pastoral, promovió desde ahí, y no solamente en ese documento, sino en muchos otros documentos, el que seamos una iglesia en salida, el salir a las periferias. Y a veces pensamos que salir a la periferia es irnos a buscar el barrio más pobre o irnos a la zona más apartada del país, y sí, eso si hay quien lo puede hacer y tiene espíritu para hacerlo, que lo haga. Pero en nuestras familias hay periferias. ¿Quiénes están en la periferia de mi familia? ¿Quiénes son los que nunca visitamos, o abuelos, o tíos, o enfermos? ¿Quiénes están en la periferia? En la periferia es que están como por fuera de las actividades cotidianas. Los visito, los acompaño, les doy una llamadita. Eso es salir a la periferia. En nuestras mismas comunidades parroquiales, ¿cuántas personas no pueden, por ejemplo, asistir a la Eucaristía, no pueden asistir a muchas actividades que quisieran? Bueno, ¿cómo salimos a la periferia de esas personas, no? Entonces, a nivel de la familia, pienso que es primerear. A veces nos ponemos nosotros en el centro, llámese papá, mamá, hijos, no. El centro, y además, por ejemplo, el Evangelio del Buen Samaritano es una enseñanza hermosa, que les recomiendo que se lean este otro documento, se llama Fratelli Tutti. El Papa hace un análisis hermoso de ese pasaje. Es hacerme prójimo del otro. A veces pensamos que el prójimo es el otro. No, el prójimo soy yo, que me hago cargo del otro, que me acerco al otro, que me involucro en lo que le pasa al otro, que no me margino. Y es muy interesante porque eso, por ejemplo, yo lo veo muy ligado a tu carrera.
vos sos trabajadora social. ¿Y qué es estar cercano al otro? Servir, hacer, mirar, próximo, pero nunca esperar una recompensa. Lo que vos decías, lo que estábamos hablando mientras los muchachos nos organizaban acá, que, eh, que si vos vas a entrar a estudiar, por ejemplo, trabajo social y te querés volver rico, 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 pues no es la carrera. No es la carrera. Y puedes estudiar otras que sí se pueden volver. Si querés rico, es otra carrera. Pero Y menos, y menos estudiar teología para volverte rico. No, estudias, cuando estudias, claro, porque uno tiene que ser muy claro. Eso no quiere decir que el que quiere conseguir platica esté mal. No, eso está muy bien. El tema es que lo que más te llena el alma es cuando tú puedes servir. Entonces, la docencia es un servicio. Entonces, la docencia en la facultad de importantísimo. Hay una cosa que, por ejemplo, la gente en Corea del Sur tiene y es, si tú eres mi profesora para toda la vida, porque lo que tú me enseñaste nunca se olvida ni se borra de la persona. Y, y partiendo de ahí es una realidad, porque tú nunca vas a olvidar ese primer profesora, por ejemplo, la profesora que le llamó la atención a mi mamá, yo nunca voy a olvidar a Dora, ni tampoco voy a olvidar a Esperanza, que fue la que me sacó del salón un día y me dijo, vaya a la directora y por cualquier cosa le dijo a mis compañeras, no le hablen a Diana porque está siendo muy necia. Entonces, mira que los profesores le quedan a uno acá. Y ser docente es eso, dar, sin esperar nunca nada a cambio. Y me imagino que te has sentido, que has recibido el triple. Sí, es muy lindo, me encanta la docencia, me revitaliza, me da, cuando estoy muy cansada y doy clase ya se me pasa el cansancio, porque es muy lindo enseñar cuando lo haces desde el espíritu de servicio, y más enseñar teología, ¿no? Total. ¿Qué recomendaciones? Porque yo creo que hoy es nuestro último capítulo, pero quedamos como llenos de, no de inquietudes, pero sí quedamos como movidos para tener que leer, que seguir profundizando, porque el peregrinaje de este jubileo finaliza este año, pero el jubileo pero es una esperanza, o sea, es algo que apenas va a empezar a caminar. Y pues como hablamos desde el principio, el concilio es algo que nos está acompañando desde hace 60 años y que vamos a seguir caminando. ¿Qué recomendaciones les podemos dejar a la gente para que sigan profundizando, para que no se les muera esta esperanza? A ver, un poeta francés que se llama Charles Péguy escribió un libro hermoso sobre la esperanza, ¿no es cierto? Le llamaba la llamaba la niñita de nada. Así la definía él la esperanza, esa niñita de nada que atraviesa los mundos. Entonces la esperanza, o sea, la primera invitación es a mantener viva la esperanza. A veces parece como que se apaga y uno dice, no, aquí ya no hay, no, siempre hay algo que hacer. Cuando tú veas un niñito frágil, chiquito, como que parece nada que se va a morir, no, no se va a morir. Ahí hay una llamita, esa llamita no hay que dejarla apagar, aunque sintamos que está débil porque estamos rodeados de problemas, de dificultades, de desafíos. No, o digamos de inseguridad, esa niñita, esa esperanza, es una niñita de nada que atraviesa, ella como que se mete y se atraviesa y nuevamente como que hace reverdecer la esperanza. Lo segundo, para que entendamos, digamos, el contexto del Concilio Vaticano II y la apuesta que hizo Juan XXIII, hay dos películas hermosas, una que se llama El Papa Bueno y otra que se llama Juan XXIII precisamente. Las dos son hermosas, yo me las he visto las dos por ahí 3 o 4 veces y me las volvería a ver. Con crispeta incluida, porque, digamos, nos da como contexto. O sea, es una película de manera entretenida, entendemos qué pasó ahí, entendemos los mismos roces que siguen habiendo hoy. Hay gente que estuvo a favor del concilio, hay quienes dijeron, no, esto va a acabar con la iglesia. Hoy en día seguimos, digamos, en la misma cuestión. Obviamente hemos avanzado en muchas cosas, pero todavía hay como esas resistencias, como ese querer volver antes del concilio, promovido inclusive a veces, lamentablemente, por muchos cardenales, o sea, por muchas autoridades eclesiásticas, y ahí, digamos, nosotros los laicos tenemos que tener criterio, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es muy importante leer, verse esas películas. Y hay un libro de un cardenal vietnamita que se llama Francisco Javier Bantuan. Él tiene varios libros. Fue un cardenal que estuvo preso
durante 13 años, su único delito fue ser obispo, coadjutor de la diócesis de Hanoi. Fue su único delito en un país comunista. Entonces, es muy importante porque, aunque habla mucho de su experiencia, tiene muchísimos elementos ese libro. Se llama Testigos de Esperanza. Ese libro recoge unas charlas que él le dio en un retiro a la Curia Romana en el año 2002. ¿no? Todavía estaba vivo el Papa Juan Pablo II, que lo invitó para que les llevara su testimonio de esperanza. Entonces, creo que si leemos ese libro vamos a entender por qué la esperanza es una niñita de nada, que en los peores escenarios ella atraviesa y sale. Creo que esa sería una excelente. Él tiene varios libros, todos sobre la esperanza. Camino de Esperanza, 5 panes y 2 peces, que creo que está en internet. Entonces, la esperanza obviamente hay que cultivarla con la oración, pero creo que el testimonio de las personas que han mantenido la esperanza contra toda posibilidad, estos libros que les recomiendo. Dios, yo creo que tenemos mucho, porque ella nos recomendó uno, pero tenemos un autor completo. Así es. O sea que hay demasiada tarea ya. Y me encanta porque es una bonita forma de continuar este camino de esperanza que nos propuso el Papa Francisco y que ahora el Papa León pues también va a continuar claramente con esto. Profe, de parte de Redes del Evangelio, te queremos dar un detallito. Muchas gracias. Para que no nos olvides, para que nos sigas en nuestras redes sociales. Asimismo, pues quiero darle las gracias a las personas que han seguido este proyecto de Redes de Jubileo. Como les digo, hoy finaliza este podcast, pero pues el próximo año vamos a seguir con algo nuevo. Agradecerle a Liliana, nuestra directora, a Giovanni, que siempre ha sido nuestro camarógrafo, a Juan Pablo, que en un principio estuvo acompañándonos, al padre Mauricio, que también fue asesor de nosotros mucho rato no, todo el tiempo, en las temáticas, y a cada una de las personas que nos acompañaron, que cada mes estuvieron con nosotros, pues darles las gracias infinitas. Y pues nada, simple y llanamente que el próximo año los esperamos en un podcast. Y profe, espero verla el otro año. Bueno, confiemos que sí, les agradezco mucho la invitación. Sí, vamos a ver. Listo, muchísimas gracias y pues Dios les bendiga a todos.